Ahí está. Bueno, aquí está el práctico. Recuerdan ustedes que eran este, 4 ejercicios. Lo están viendo, ¿no? Sí, ingeniero. Dice, Cuatro ejercicios, bastante sencillo, lo vamos haciendo completamente nosotros, acá en clase. El primero era la polarización fija, el segundo la polarización con resistencia en el emisor, el tercero polarización con resistencia en el colector y el cuarto la polarización universal. Ya lo habíamos hecho, acá lo tengo a todos. Polarización fija es este, el primero que hemos visto, un circuito muy sencillo, lo repasamos rápidamente. Es un circuito que usa solamente dos resistores, uno para proveerle corriente en la base y otro para que haya corriente en el colector. La fuente de alimentación, normalmente en los circuitos integrados, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, pero lo recuerdo, las tensiones de alimentación se las pone normalmente la masa en la parte de abajo o el potencial más negativo, en el caso de que sean circuitos alimentados con tensiones positivas y negativas, pero las más positivas siempre en la parte de arriba. Y la visión que hay que tener es en el sentido vertical, de arriba hacia abajo, la alimentación, y en el sentido horizontal, de izquierda a derecha, normalmente se pone el flujo de la señal. Lo que pasa es que a las señales en electrónica se le hace distintos tratamientos. Nosotros ahora estamos empezando con el estudio de este componente muy importante que es el transistor. Lo primero que hemos visto es el transistor trabajando como llave que abre y cierra, es el práctico anterior. Pero ahora estamos tratando de entrar en la parte de los transistores que trabajan como amplificador. Entonces la señal va a entrar desde la izquierda hacia la derecha. Normalmente se los representa así a los circuitos electrónicos. Ya se darán cuenta ustedes que una cosa es el esquema eléctrico, electrónico que tiene, y otra cosa es la distribución que tiene en la plaqueta. O sea, la disposición física real es otra cosa. Este es el esquema, lo otro es el circuito ya real, plaqueta también le llaman. Ahí ya no necesariamente el resistor de la base tiene que estar antes de la base del transistor, capaz que este está antes y después viene la resistencia, capaz que está más abajo, es otra cosa. Bueno, acá solamente tiene un resistor para proveerle corriente en la base. ¿Cómo le provee? Bueno, se cuelga del positivo y directamente provee corriente en la base. Y para la corriente del colector hay un resistor, que acá se le llama R sub C, que se cuelga desde la alimentación hacia el colector. El emisor va a masa. Estas polarizaciones son independientes de la configuración que tenga el amplificador. Porque vos lo primero que tenés que hacer, si es que querés amplificar, ¿no? Es polarizarlo convenientemente. Este es un tipo de polarización, la más sencilla. Acá están las ecuaciones que rigen estos circuitos. Repasamos rápidamente. Hay una malla que arranca en positivo acá, sigue por esta resistencia, base emisor y llega a masa. Esa malla está representada por esta ecuación. Y la otra malla es alimentación, resistencia de colector, colector, emisor y ya está masa. Entonces esa malla está representada por esta otra ecuación.
es bastante sencillo. Si se quiere polarizar para que trabaje en clase A, la tensión que hay entre el colector emisor tiene que ser la mitad de la tensión de alimentación. Y eso hablábamos en la clase anterior, es para obtener la máxima excursión de la señal sin distorsión. Bueno, en el práctico creo que le piden con 24 voltios. O sea, ustedes lo que tendrían que hacer, a ver el ejercicio 1, Sí, profe, con 24. 24 voltios, ponerlo con 24 voltios ahí. Simularlo y verificar que más o menos, ve por ejemplo acá tiene 7,56. Esta tarea es muy importante y no es tan sencilla en la vida real, digamos. Acá con la simulación es una gran ayuda. Más o menos en 12 tiene que estar. Y ya casi subimos un poco más, por ahí andaría la polarización. Y tiene tiene que coincidir con las ecuaciones estas. El beta, que es un parámetro que depende del transistor, normalmente anda en el orden de los 300. La ganancia que tienen los transistores de señal, normalmente, ¿no? Bueno, ese sería el ejercicio 1, la polarización. Acá hay una corriente de base. Esa corriente de base multiplicada por HFE es la corriente que va a circular entre colector y emisor. Entonces, teniendo esos datos, se pueden calcular los resistores. Sabiendo la tensión de alimentación, sabiendo la tensión que tiene que haber acá entre colector y emisor, la mitad del SC, entonces ya sabes qué caída tiene que haber acá. Y con la caída que tiene que haber acá, ya podés dimensionar la resistencia del colector, sabiendo la corriente del colector, pero la corriente de la base multiplicada por beta es la que circula por el colector. ¿Se entiende, no? Sencillo. El siguiente ejercicio es la polarización con resistencia en el emisor. También la vimos la clase pasada, la repasamos rápidamente. Acá hay una cosa que es muy interesante, muy buena, que es la realimentación que se produce en este resistor. Porque ese resistor pertenece tanto al circuito de entrada como al circuito de salida. Y acá lo ven acá. En la fórmula de la malla de entrada está IE por RE. Y en la fórmula de la malla de salida también está IE por RE. Claro, porque si vos analizás esta malla, partiendo de acá, va a la resistencia de la base, caída base emisor y caída en el resistor del emisor, esa es una malla. Y la otra sería alimentación, caída en RC, tensión base emisor y caída en RE. Acá hay un efecto muy bueno que es que estabiliza el punto de polarización frente a variaciones, por ejemplo, de temperatura. Que la temperatura es un parámetro importante en los circuitos electrónicos. Acá, si aumenta la corriente entre colector y emisor, va a aumentar la caída acá. Al aumentar la caída acá, obliga a que la corriente de la base disminuya. Porque esta tensión, que es fija, participa en la malla. Entonces, si aumenta la caída acá, tiene que disminuir la caída acá. Para que disminuya la caída ahí, tiene que disminuir la corriente de la base. Y todo lo contrario en la situación de que esta corriente, supongamos, baje. Si baja la corriente que circula por acá, va a bajar la caída.
al bajar la caída, como este es constante, tiene que subir la caída acá. ¿Y cómo hace para subir la caída? Sube la corriente, porque el resistor es fijo. Así que bueno, esas serían las ecuaciones. En el caso de... está bien. Podríamos ponerla también. Entonces sería I de base igual a beta. Ay Dios. Beta le pongamos. HF. HFE también podemos. I de colector. A ver. HFE por I de base. Bueno, ahí tienen la cantidad suficiente de ecuaciones como para sacar las incógnitas, que serían los resistores. En el caso del práctico, les decía, le pide con una tensión de 15 voltios. Entonces, en el circuito que ustedes armen, tienen que poner esta tensión 15 voltios. Acá yo le he puesto los instrumentos estos para que se vean, pero lo importante es que la tensión de colector emisor tiene que ser la mitad de la tensión esta de 15 voltios, o más o menos. En este caso está en 8,04. Observen aquí que si vos tomás, variás, perdón, los distintos resistores, va a variar la tensión esa de colector emisor. Ahí más o menos, ¿ves? 7,5 sería la mitad de 15. En Liebwirth hay un solo tipo de transistor. A ver si haces doble clic acá. No, no hay forma. A ver si hacemos clic derecho. Modelo. Ahí está. Así hace. Clic derecho. Acá está puesto el ideal, pero el BC548, por ejemplo, que es popular. Simulamos. Y es lo mismo. De todas maneras, como cuestión general, los transistores de señal normalmente tienen ganancias grandes, pero los transistores de potencia, a ver aquí por ejemplo el TIP 41 es un transistor de potencia, probablemente cambie la situación ahí. A ver, es el que hemos elegido, el TIP 41. Entonces simulamos, mirá cómo cambia con los mismos valores de resistencia. Bueno, ustedes en el práctico entonces aclaren qué transistor usan. Ah, mira vos qué detalle, che. Es que se me hace que el valor de la resistencia del colector es muy chico. Claro. Va, de emisor, de la resistencia de emisor. Sí, ustedes basándose en estas ecuaciones y considerando un beta, lo que pasa es que los transistores de potencia normalmente tienen un beta chico, en cambio los de señal tienen un beta grande. Entonces, según cuál sea el transistor, van a cambiar las condiciones. La verdad que nunca lo había hecho yo, pero está buena la observación, gracias. El mismo efecto, o parecido, digamos, se, se consigue con el otro, con la otra forma, que es poniendo un resistor en el colector. Ahí también ese resistor participa en el circuito de base y en el circuito de colector, o sea, en el circuito de entrada y en el circuito de salida. Y también produce ahí una realimentación negativa
porque si sube la corriente en esta malla, sube la caída acá. Entonces la tensión en este punto va a ser menor. Al ser menor, va a ser menor la corriente de la base. Y al bajar la corriente de la base, obliga a que la corriente que circula por acá suba. Perdón, baje. Y si la corriente baja, la corriente entre colector y emisor, acá, esta caída también baja, entonces este punto sube su valor. Al subir ese valor, sube la corriente que entra por la base y eso obliga a que la corriente del colector suba también. Ahí ustedes pueden ver que la misma caída I1 por RC está en el circuito de entrada, o sea, en el de la base, y también está en el circuito de la salida. Ahí está la realimentación negativa. Observen también que si tocan los valores de resistores estos, eh, se mueve el punto de polarización. Entonces, como este circuito es puramente para la continua, o sea, para la polarización del transistor, porque digamos que en el mismo circuito conviven dos situaciones. Una que es la de continua y otra que es de alterna. La continua tiene la finalidad de la polarización y ese análisis normalmente es vertical, desde arriba hacia abajo. En cambio, la señal es alterna y vos tenés que hacer un análisis horizontal de izquierda a derecha. Pero los dos circuitos conviven, uno para polarizar, el otro que es de señal a la cual hay que amplificarla. Entonces muchas veces vos conseguís una polarización y para la señal las mismas resistencias están participando y supongamos vos tenés un control de volumen. Entonces un resistor por lo menos tiene que ser variable para que controles el volumen, para que suba o baje el nivel de amplificación. Ahora ese bajar y subir el nivel de amplificación no te tiene que entorpecer el punto de polarización. ¿Se entiende lo que digo, chicos? Bueno, se va a completar esta idea cuando veamos los circuitos amplificadores. Por ahora estamos viendo la polarización nada más, que no es un tema Profesor, trivial, sí. por eso puede ser que en algunos libros lo explica poniendo dos capacitores. Claro, eh, los capacitores normalmente son para separar los circuitos de alterna y de continua. Capacitor para corriente continua es un circuito abierto. En cambio, para corriente alterna, y especialmente si se trata de frecuencias altas, el capacitor lo podés considerar un cortocircuito. Claro, porque yo había leído en algunos libros y veía que ponía dos capacitores. La explicación es la misma, digamos, ponía dos capacitores y ahí hablaba de la señal y todo eso. Claro, pero ya van a ver ustedes que en LeadWear se producen desfasajes en las tensiones, en las señales de entrada y las señales de salida. Vos la vas a ver amplificada, pero se producen unos pequeños desfasajes y esos desfasajes se deben a los capacitores. También hay que tener en cuenta el valor del capacitor y la frecuencia que estamos hablando, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Así que bueno, este, bueno, esos serían los circuitos que ya hemos visto. Nos quedaría por ver el circuito que es el de la polarización universal. Sí, este, sí, vos tenés que considerar la reactancia capacitiva.
Claro, este, Sí, un RC. sí, pero acá, este, los capacitores normalmente se los usa para acoplar y o para desacoplar. Por ejemplo, para el circuito de continua, vos le pones un capacitor en ese punto que estoy señalando, porque de allá viene la señal. Entonces vos le pones un capacitor ahí, entonces todo lo que ocurre en continua de aquí está separado de lo que ocurre antes del capacitor. Y si supongamos por aquí estás sacando la salida y pones un capacitor, entonces estás eh, haciendo como fuera un estanco, un compartimiento separado para este, porque la continua no pasa para la siguiente etapa. Ahí sería un capacitor de acople en continuo. Pero en muchos casos, por ejemplo, este resistor que participa en la polarización, en muchos casos te conviene que para la alterna el emisor esté puesto a masa. Entonces se pone un capacitor de desacople aquí, en paralelo con ese resistor. Entonces para continua existe el resistor. Y para alterna, el emisor se pone a masa a través del capacitor. ¿Se entiende lo que digo? Vos lo que tenés que hacer ahí, en función del valor de la resistencia de emisor, vos tenés que dimensionar que la reactancia capacitiva que aparece en paralelo a la frecuencia que vos estás trabajando sea, por ejemplo, 10 veces menos. Entonces, para la señal, la décima parte de la corriente va a venir por acá y el 90% por acá. En este caso, se lo puede considerar que el emisor está puesto a masa. Para señal. ¿Me explico cómo es el tema? O probablemente vos probablemente necesites desacoplar la resistencia del colector. Entonces le pones en paralelo aquí un capacitor. Entonces, a la frecuencia que vos vas a estar trabajando, calculas que la reactancia capacitiva sea 10 veces menor que esa resistencia. Si querés desacoplar esta resistencia. Si querés desacoplar esta, pones un capacitor que tenga una reactancia capacitiva 10 veces menor que la resistencia del emisor. Bueno, ya vamos a hacer ensayos y vamos a jugar con las configuraciones básicas de los amplificadores. Bueno, acá básicamente estas dos resistencias RB1 y RB2 son las que proveen la polarización de la base. Y después tenés una R de colector y una R de emisor y ahí está la realimentación negativa. El problema de las corrientes acá es que hay una IB1 que es la que realmente va a la base. Perdón, la IB1 llega a este punto y ahí se divide en dos corrientes. IB2 E y de base. O sea que la IB1 es IB2 más IB. Esa ecuación está acá. Y está mal. Es IB1 es igual a I de base más IB2. Lo ven al nodo, ¿no? La corriente que llega de la fuente llega a ese punto y ahí se divide en dos. Uno que va para masa o tierra y otro que va hacia la base. Y en el emisor pasa lo mismo, digamos. La corriente que va a circular por el emisor es la que llega por la base más la corriente del colector, porque acá hay un nodo. En la práctica normalmente se considera ¿Sí?
Sí, Pero ahí en el video decía que con la suma de la corriente de base, que es muy pequeñita, es casi lo mismo que la corriente de colector. exactamente. Eso le estaba por decir. En la práctica se consideran que las dos son las mismas. Porque como estas dos se relacionan con la formulita I de colector igual a beta veces la I de base, entonces esta corriente es beta veces más grande que esta. O sea, I de base es beta veces más chica que la I de colector. Y si tienes un beta grande, con más razón. Y bueno, ese es estas son las ecuaciones que rigen el funcionamiento del- de la polarización. Acá un criterio de diseño es que la corriente que vaya por la base sea 10 veces más grande que la corriente que va por este resistor. Ese es un criterio. Pero la corriente que va a la IB2, ¿a dónde va? Porque se pierde, pasa, queda después del emisor. Va a masa. Claro, se pierde. Si vos acá tenés una malla que es fuente, caída en IB1, caída en IB2. También podrías considerar que la IB2 por R de base 2 es igual a 0,6, que es la caída que hay acá entre base y emisor. ¿Ves que están en paralelo? Claro, claro. Acá también tenés esa formulita para poner. A ver, la vamos a poner. ¿Cómo era? IB2, Y B2 por B2 igual a 0,6. eh, claro, por RB2 igual a tensión base emisor igual 0,6 voltios. Y también tenés otra, que es la I de colector es igual a, ¿cómo hemos puesto en el otro? Beta HF. HF. Y están todas. Perdón, ¿por qué pone HF en lugar de beta? Es lo mismo. Ah, Para medir transistores. ah. Sí, señor, así es. Así que bueno, ahí sería el circuito. Podemos simular. Y recuerden el concepto de que la tensión de colector emisor tiene que ser la mitad de la, de la tensión del. Y aquí ya he puesto yo 4 resistores variables. Ya es más complicado el tema. No me conviene. A ver este. 9 hay que bajar 4,5. Normalmente la resistencia que se pone en el emisor es chiquitita. La RB2 me hace. ¿Cuánto tenemos que llevar? 4,5. ¿De qué? Eh, la ventaja de la realimentación negativa acá. Y después, ¿qué otra más?
No, no me acuerdo la otra ventaja. Pero ahí está más o menos para ese tipo de transistor, ¿no? No me acuerdo la ventaja. Ingeniero Páez, ¿usted se acuerda qué ventaja tiene esta polarización? En el video creo que está, Es más estable ante la temperatura para el claro, beta del transistor. el beta del transistor. Ese sí puede ser una ventaja, que no me estoy acordando. Pero la estabilización, Le da más estabilidad al circuito y mejora los parámetros beta y la temperatura. Aparte hace para que no haya tantas variaciones bruscas, digamos, en los elementos. claro, lo que pasa Nosotros es que, tenemos que tratar que el beta sea lo más chico posible, ¿verdad? lo que pasa No, es que el beta es un parámetro que es propio del transistor. Entonces, es dependiente de la temperatura. Lo que tenemos que evitar es que la beta del transistor varíe con incrementos de temperatura. Por eso el tipo de polarización. Ah, pero claro, no es un este, parámetro sobre el que nosotros podamos trabajar, no podemos modificarlo. Eso Claro. ya viene especificado en la hoja. Eso, bien, la hoja. sí, eso no podés tocar. Así que bueno, este, eso sería. Ah, y para eso son los disipadores grandes, entonces. Claro, el disipador lo que hace es impedir de que entre en la zona esa de realimentación positiva que se produce cuando sube la temperatura. Sube la temperatura, baja la resistencia, al bajar la resistencia sube la corriente, al subir la corriente sube la temperatura, al subir la temperatura baja la resistencia y así entras en una avalancha que tenés que tratar de evitar de llegar a ese punto, porque se termina quemando el componente. Y pongo un ventilador. Sí, es otra forma, hay varias formas de refrigerar. Ustedes saben que la temperatura se transmite por conducción, convección, radiación. Entonces las tres formas se las usa. La conducción se lo monta sobre un disipador, se le pone grasa siliconada, que es una pasta térmica que te asegura la máxima transferencia entre el componente y el disipador. Entonces ahí estás transmitiendo por conducción. Tenés que tratar de que sea lo más eficiente esa transmisión por conducción. Ahora, cuando el calor ya está en el radiador, en el disipador, ahí hay que soltarlo al calor por radiación. Entonces lo que se busca es siempre tener disipadores que tengan mucha área. Cuando mayor cantidad de área tiene, mayor radiación puede tener. Por eso los disipadores que son más eficientes, digamos, son grandes y con aletas. Entonces las aletas dan mayor posibilidad de que irradien más calor, más poder de radiación, digamos. Y después por convección, la forma correcta de colocar los disipadores es ponerlo de tal suerte que el calor tenga camino hacia arriba. A ver, vamos a buscar en internet alguna Y uno imagen. así tienen los cargadores de las computadoras, profe. eh, los cargadores. Claro, el cargador de la notebook, ahí donde tiene ese rectángulo, ahí. Yo le digo porque el otro día he desarmado uno y la computadora mía es medio vieja y era grande el disipador. eh, ¿Qué le llamas cargador? Adentro. Claro, la parte donde está el transformador, los capacitores,
todo eso. Sí, seguramente tiene componentes montados en disipador. Mira, ahí está la imagen de un disipador. Este disipador, lo bueno, o sea, lo correcto sería que vos cuando lo montes, lo pongas parado. Cosa que el calor, como el calor tiende a irse para arriba, el calor que se genere se desplace por esa ranura y tenga un camino hacia arriba. Si vos lo pones de acostado, va a estar irradiando calor para los costados. En cambio, si lo pones parado, por las ranuras esas se desplaza y se va hacia arriba. ¿Me explico lo que digo? Esa es la forma correcta, ¿no? En algunos casos donde ya es más, digamos que es eh, más compromiso tenés con la disipación, ya se lo ayuda con ventiladores. Una ventilación, ventilación forzada. O sea, esa es una forma de evacuar el calor de manera forzada. Y cuando ya es superlativa, se ponen aceite que circule, cosa que rápidamente lo saque al calor y que esté circulando, ¿no? En el caso de los microprocesadores de las computadoras, ustedes han visto que viene un cooler que se le monta en el cuerpo del disipador. ¿Lo vieron o no lo vieron? Si lo vieron, ¿no es cierto? Eso es porque, a ver, ¿dónde están los apuntes? Hay una forma de calcular el circuito de calores. Eh, a mí me parece que para el curso no es demasiado, digamos. A ver, busquemos una hoja de datos. A ver. El 2N3055 es un transistor de potencia. Y como ese seguramente va a tener que ir puesto en disipador, el fabricante te da cuánto es la resistencia térmica que tiene. Y ahí se arma un circuito térmico a donde, a ver, aquí está, mira, la potencia. Hay un circuito térmico que se arma para que acá está, mira, resistencia térmica unión de la unión, que es donde se genera el calor, hasta el encapsulado. Esa resistencia térmica vale 1,52 grados por vatio. Con ese dato se arma un circuito térmico a donde participa también la resistencia térmica que tenga el disipador. El disipador, cuando más grande es, tiene menos resistencia térmica. Entonces ahí vos tenés que considerar un circuito térmico donde la generación del calor es en la juntura y tiene que llegar al aire, ¿no es cierto? Entonces cuando menos resistencia térmica tenga en su camino, más rápido va a ser la disipación, o más eficiente va a ser la disipación. Hay una fórmula, digamos, para hacer los cálculos eso. Entonces, en función de la resistencia térmica que vos
este, que vos calculés, con esa información te vas a buscar, a ver, no sé si, un disipador no es más que un dispositivo que absorbe o disipa calor. Su eficacia en esa transferencia de calor vendrá determinada principalmente por la superficie en contacto con el exterior, lo que se conoce como resistencia térmica. A ver qué dice acá. Probablemente figure, mira, este disipador, por ejemplo, ahí están las dimensiones, tiene una resistencia térmica de 2,37 grados centígrados por vatio. Bueno, ahí se arma un circuito, yo no me acuerdo bien cómo son los cálculos, pero Profe, sí. profe, acá tengo una página yo en la cual aparece la fórmula de ley ómica térmica. Bueno, Está bien explicado y hay un ejemplo. bueno, mostrarle vos, ingeniero. Bien. ¿Está en la pantalla? Eh, ahora, ahora sí. Ahí está, esa la Bueno, tengo. esta es una página de... en realidad, acá aparece la fórmula que hay que considerar temperatura ambiente. Bueno, tenemos la temperatura de juntura menos la temperatura ambiente sobre la potencia que disipa menos que la temperatura de la unión del transistor. Si quieren, después se lo paso, lo buscan. Ahí hay un detalle. Y acá está el circuito de la ley ómica térmica, en el cual Claro, aparece cada uno de las temperaturas que juegan en el cálculo del disipador. ahí está claro Logrando. la analogía que hay entre un circuito eléctrico y un circuito térmico. Acá la fuente tiene un valor, temperatura de la juntura menos la temperatura ambiente. Y esa temperatura, perdón, claro, ese calor tiene que circular como si fuera una corriente, ese P ahí en rojo que dice, y tiene que atravesar desde la juntura hasta la carcasa, o sea, TJ hasta TC, tiene una resistencia térmica JC, que ese es el dato que te da el componente. Después viene de la carcasa al disipador y del disipador al ambiente. La resistencia que hay de la carcasa al disipador es la que hay que mejorar con la grasa siliconada. Por eso ahí un poquito arriba, un poquito más arriba, está la figura La mica. donde hay que ponerle para que ahí no haya pérdida en la transferencia de calor. Este tema es interesante. No me parece que para los alcances del curso que ahondemos en esto.
pero está bien que lo conozca. Si lo podés Pues el subir, cálculo que hace, digo, solamente le empezó los valores. claro, ahí hay un ejemplo de cálculo. Sí, ¿Lo podés subir a esta página, al archivo sí. Ya lo Así mando. los chicos que les interese el tema lo tengan? Bueno, El tema importante es nada más que, digamos que tenemos que hacer una versión reducida de lo que es electrónica en el curso para ingenieros electricistas. Este, no nos detenemos mucho en esto, pero es importante. pero después lo subo para que lo vean con mayor detenimiento y más tranquilo. Buenísimo. Gracias, Diego. Sí, había una cosita que yo quería comentarles. Voy a compartir pantalla respecto del problema que hay ¿cómo se llama? En los microprocesadores. A ver, déjame que me acomode un poquito acá. Ahí está. Acá, en la familia de curvas del, del circuito de salida de un transistor, acá, hay unas cosas muy interesantes de comentarlas. No la encuentro ahora. Ahí está. ¿Se acuerdan de esta gráfica? Que era una familia de curvas que depende de la corriente de la base y que se intersecta con la recta de carga, etcétera, etcétera. Bueno, cuando el transistor va a trabajar de manera analógica y específicamente de clase A, o sea que no recorte ni por corte ni por saturación, hay que tratar de polarizarlo al punto Q de reposo acá, en reposo. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Ese punto de reposo puesto ahí es muy bueno para que no haya una distorsión por corte, ni tampoco haya una distorsión por saturación, porque ahí son los dos lugares a donde se produce el recorte, ¿no es cierto? Eso es bueno desde ese punto de vista. Pero desde el punto de vista del consumo que tiene el componente, vos observá que ahí está más o menos en la mitad de la tensión de alimentación, o sea que la tensión tiene un valor medio, digamos. Acá tiene un valor alto de tensión que tiene que soportar el colector emisor, acá tiene un valor bajo. Nosotros lo estamos poniendo en un valor medio. La corriente de colector, si esto está saturado, tiene un valor alto de corriente. Y si el transistor está cortado, tiene un valor bajo de corriente. Cero en el corte. Entonces vos lo polarizas aquí, en ese punto. Entonces estás multiplicando un valor medio de tensión por un valor medio de corriente. ¿Cuál es el resultado? Un valor alto de potencia. Hasta inclusive en los amplificadores clase A, sin que haya señal de entrada, o sea, sin que el transistor esté amplificando, está consumiendo mucha potencia. Esa es la razón por la cual los amplificadores de clase A tienen muy bajo rendimiento. Y ahí en el video se acuerdan que hemos visto que andaba en el orden del 30%. El 70% se pierde en forma de calor. Entonces, desde el punto de vista energético, eh, los amplificadores de clase A no son buenos.
Ahora, desde el punto de vista de la fidelidad, o sea, de las distorsiones, el amplificador clase A anda muy bien porque no distorsiona ni por corte ni por saturación. Ahora, los circuitos digitales trabajan en corte y en saturación. Supongamos esta sería una saturación ideal. Entonces están en todo momento corte, saturación, y tienen las siguientes características esos dos puntos. En el corte, acá, la corriente vale 0. Entonces, ¿qué potencia consume en el corte? Si vos tenés que multiplicar tensión por corriente y la corriente vale 0, la potencia que consume es 0 en el corte, porque no hay corriente. Perfecto. Y en la saturación, supongamos que sea una saturación ideal, ¿qué potencia consume? La tensión, que vale 0, multiplicado por la corriente, que tiene su máximo valor. Entonces, ¿qué potencia consume en saturación? Teóricamente o idealmente consume 0. En la práctica no es que consume 0, sino que consume una corriente una potencia muy bajita. Mucha corriente, pero poca tensión. El producto es chico. Entonces, idealmente, los circuitos digitales, como trabajan en corte y saturación del transistor, no consumen potencia, idealmente. El gran problema está en que para pasar del corte a la saturación y de la saturación al corte, sí o sí tienen que pasar por esta zona que se llama zona activa. Y ahí sí consume potencia. Y si a eso lo hace a una alta frecuencia, mucho más todavía. Por eso es que los disipadores, los microprocesadores, y cuando más alta es la frecuencia de trabajo, quiere decir que mayor cantidad de veces va a estar recorriendo ese camino. Por eso es que calienta, porque la teoría indica que el componente digital no consume potencia. Eso es relativamente cierto. Lo cierto es que como pasa por la zona activa, sí consume potencia. Cuando ya está en la saturación, no consume. Cuando ya está en el corte, no consume. Pero en el pasaje, ahí sí. Y más, ustedes han visto que la tecnología de fabricación está permitiendo que cada vez se lleguen a frecuencias más elevadas de trabajo. Y los usuarios somos voraces a la hora de pedir más velocidad. ¿A quién no le gustaría tener una computadora súper rápida que vos hagas clic en tal página y se abra inmediatamente? Bueno, la inmediatez no existe, siempre hay retardo, ¿no es cierto? Pero cuando más rápido trabaja el microprocesador, más rápida hace esa actividad. Entonces, cuando mayor frecuencia tienen de trabajo los micros, mayor problema tienen de temperatura. Por eso es que todos van montados con los coolers, eso, para rápidamente sacarlos de la zona peligrosa, que es donde se produce la avalancha por incremento de la temperatura. Bueno, ¿cómo va Brasil? Hola. ¿No están viendo el partido de Brasil? Ya voy a prender el tele yo. No. Bueno, eso sería ¿Ingeniero? práctico. ¿Ingeniero? Bastante sencillo. Aparte está desarrollado en su gran parte. No sé si tienen alguna cosa que consultar. 0-0, Vanija. Sí, ingeniero. Una Ah, consultita. Roberto. ¿Se escucha, ingeniero? Sí, 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 se escucha, ¿no? quería preguntarle al ingeniero Páez. Sí, No tengo habilitado para subir el práctico 3. bien. Ya voy a cambiar la configuración Eh, para que puedas subirlo. sí, yo he pedido la La prórroga. prórroga.
Pero cuando entro no tengo el link. Bueno, ya lo voy a cambiar yo para que puedas entregar. Bien, es Profe, Brito, Alguno más de Raúl. lo que... profe, yo también Gómez. Estoy en la misma condición que Brito. Yo lo había anotado, Diego. Bien. Ya tengo la lista. Sí, sí lo había notado. Era Agüero, Brito, Rec, que tenía que entregar primero. Y estaban un par más, no sé, me dejaban los citas. Pero ya lo tengo anotado. Rueg, Gómez, Muchas gracias, Brito, ingeniero. Contreras. Ah, dos veces anotó Gómez. Gómez y Gómez Jesús el mismo, ¿no es cierto? Hay un solo Gómez. Sí, el mismo. Sí. Entonces serían Sí, a uno. mí no me aparecía el link, pero Y Rueg te pedía del práctico uno. El uno. Sí, Era profe. cuando hemos hecho el práctico uno. ¿O no? Agüero tenía que entregar unas Sí. correcciones. Y bueno, voy a buscar la hojita porque ahí la tengo agendada. muchas gracias, profesor. Bueno, Bueno, otra cosa que quieran consultar, Sí, profe, yo le quiero consultar. dale. Luque. ¿Qué, sí, ¿qué programa usted no conoce más o menos para simular circuitos eléctricos, aparte del LINQUIT? Eléctricos. Claro, resistencia, capacitores, todo eso más desde el punto de vista electrotécnico, para hacer simulaciones. Si vos cursás la electiva Sistema de Automatismo Industrial, que está muy bien dictada, la dicto yo. Ahí vemos un software que se llama CADE Simu. CADE Simu. CAD, CAD significa diseño asistido por computador. Y el KD, la E esa, es de eléctrico, básicamente de eléctrico. Pero también se pueden simular cositas electrónicas. Mi opinión es que ese software lo deberían manejar todos los ingenieros electricistas, porque es muy bueno. Y lo mejor que tiene es que es gratuito. Y lo super archi mejor que tiene, que es liviano. O sea, no tiene requerimientos de instalación ni nada. Vos con ese software podés editar circuitos eléctricos de una manera normalizada. eh, bueno, de una manera, Claro, no, digamos. yo le, yo le Oye, pregunto, tú, Sí, sí, es para monofásico, trifásico, continua. Y otra cosa muy buena que tiene es que vos podés simular el funcionamiento del, del circuito. O sea, antes de armar nada, podés simular. Nosotros, en la materia esta de sistema de automatismo industrial, vemos programación, lógica cableada, que es una tecnología vieja, pero que todavía se sigue usando. Así comenzaron los automatismos industriales. Con eso arrancamos, pero después seguimos con PLC, con arrancadores suaves, que son unos elementos muy usados actualmente en la industria, que sirven para hacer arranques suaves de motores, especialmente trifásicos por la cuestión de eficiencia. Variadores de velocidad, que es muy también útil y muy usado actualmente en la industria, y todo con CADESIM. claro, yo le pregunto porque quiero ver si puedo ahora, después de las vacaciones, vendí electrotecnia y más que nada para practicar con eso.
para practicar con los ejercicios que tengo de los prácticos, digamos, que hicimos el año pasado, para ver si los valores también, todo eso. Más que nada, más, ya que ahora sabemos manejar un poco más el MATLAB, entonces ya también me vienen de 10 las dos herramientas. Sí, no, MATLAB es una gran ayuda. Lo que no tiene Cadecimu son instrumentos de medición. O sea, amperímetros, voltímetros, esas cosas no tiene. Eso podría ser una falla, digamos, pero pasa que cuando, para lo que yo lo uso, digamos que es para la materia esa, este, no se necesita medir nada, digamos. Claro, claro. O Pero sea, yo con eso ya calculo que vamos a andar bien, ya lo voy a buscar entonces. cada, Gracias. cada décimo es muy bueno. Y en la red vas a encontrar mucha ayuda, ¿no? Mucha ayuda. También les va a servir para la materia que tienen ustedes en quinto año que se llama accionamientos eléctricos, que la dicta el ingeniero, este, ¿cómo se llama? Walter, ay Dios, se me ha ido el nombre. Presti, ¿Porceló? Presti, Walter Presti. Este, esa materia antes la dictaba el ingeniero Daniel. Ya se jubiló el ingeniero y quedó Walter dictándola. Accionamientos eléctricos básicamente es para el diseño de protecciones eléctricas. Claro, gracias, profesor. Claro, voy a preguntar a Bautista. Él está cursando este año, ¿verdad? Sí, sí, Bautista está. Así me vaya Hay un orientando también. ingeniero, Mario Vázquez, que da también protecciones, creo. Claro, pero Mario Vázquez da protecciones, creo que son para circuitos de media tensión, porque ahí es otra historia. Yo eso lo sé, así el título nomás, esto no es mi especialidad. Yo calculo que para ustedes es muy útil, interesante esa materia. No tanto como sistema de automatismo industrial, pero no, realmente este año estamos teniendo por lo menos los títulos, ¿no? Los títulos de las materias electivas están buenos. Porque esa era una gran, no sé si llamarle falencia o este, que tenía la carrera, porque antes, por ejemplo, centrales, las materias centrales que la dicta el ingeniero Paredi, hace muchos años que es electiva, pero antes era electiva obligatoria, porque como no había muchas posibilidades de elección, entonces los changos tenían que hacerla obligatoriamente a esa. Ahora ya tienen un abanico. Después mercado eléctrico también está muy buena. Esa la dicta el ingeniero Gaby Escudero. Tiene mucha experiencia. Gaby trabaja en EDET y tiene mucha experiencia en el mercado eléctrico. También muy interesante y útil para ustedes. Después está instrumentación virtual también. No, hay un lindo abanico. Y desapareció una materia que la dictaba el ingeniero Rodríguez, René Rodríguez, que era de tecnología de actuadores y sensores. Muy linda materia también, específica para los electricistas. Nada más que, eh, digamos, como que se ha jubilado el ingeniero y no hay quien le dé el cuero para dictar esa materia que es muy específica para ingenieros electricistas. Como él se jubiló, yo he tenido la oportunidad de tomar exámenes, como él ya está jubilado y el más cercano era yo, este, y ahí he visto, ¿no? Cosas grosas y que para manejar esas cosas tenés que trabajar en el tema. Y el ingeniero tiene mucha experiencia en lo que es generación. Eh, Profe, ¿cuáles son las electivas nuevas? las electivas de eléctrica, eso es lo que preguntaba. Y bueno, las que yo te estaba diciendo, está la mejor, que es Sí, industrial. ¿Ah?
Después tenés mercado eléctrico, protecciones de circuito, no me acuerdo bien cómo es el nombre, protecciones, centrales, eh, instrumentación virtual. Ay, ¿cuál más tenés? Esas creo que son, ¿Y cuántas hay que hacer? y son dos o tres. Tres creo. Así que bueno. Chicos, terminamos la reunión. Acaba de terminar el primer tiempo de Brasil, van 0-0 nomás. Y ya entramos un ratito con control. Listo, profesor. Muchas Vamos a gracias. Listo, ingeniero.